La siguiente función que vamos a estudiar es vf.plan, que nos permitirá calcular el valor futuro de un principal al que se le aplican distintas tasas de interés a lo largo del periodo correspondiente a la evaluación financiera. Como tenemos aquí, vemos que el valor presente va a ser llevado hasta el último periodo, el periodo n, convirtiéndose en un monto S. En la versión sencilla de este modelo, cuando veíamos las primeras funciones, teníamos una única tasa de interés. Por lo tanto, el principal se multiplicaba por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, dándonos el resultado de n. Pero aquí no tenemos una única tasa, sino que conforme pasan los periodos, las tasas van cambiando. Entonces lo que hacemos sería primero llevar el principal P, primero llevarlo al periodo 1 con esta primera tasa, luego desde el periodo 1 llevarlo al periodo 2 con esta nueva tasa, y así sucesivamente hasta llegar al periodo n-1, este nuevo monto que tenemos, llevarlo hasta el periodo n con la tasa I sub n, y así llegaríamos a tener el monto total S del periodo n o periodo final. Pero con la función vf.plan nos simplificamos todo ese trabajo de estar llevando el principal a cada uno de los periodos y simplemente lo hallamos de manera directa. Pero hay una consideración que tener en cuenta, y es que los periodos tienen que ser uniformes, es decir, todos los periodos tienen que ser iguales, o son años, o son meses, o son trimestres, o así sucesivamente. No puede ser que la primera tasa sea efectiva para un año, luego la segunda tasa para un mes, la tercera tasa para un trimestre. No, si sucede eso no podemos utilizar esta función. Para utilizar esta función los periodos tienen que ser equivalentes. Dicho esto, veamos el argumento. Nos pide el principal, que es el valor que vamos a llevar al último periodo, y nos pide la programación, dentro de la cual se encuentran cada una de las tasas de interés con las cuales vamos a capitalizar este principal. Para ver la aplicación de la función pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí un ejercicio. Tenemos un principal de 10.000 soles. Este principal lo vamos a llevar al futuro, van a ser 3 periodos. Si vemos nuestro gráfico tendríamos que P es 10.000 y tenemos simplemente 3 periodos, es decir, N es 3. En el primer periodo la tasa va a ser 5%, en el segundo periodo será de 8% y en el tercer periodo va a ser de 12%. Podríamos entenderlo como, por ejemplo, tenemos 10.000 soles, queremos depositarlo en una entidad financiera, pero no lo vamos a hacer en una única. El primer periodo lo vamos a depositar en una entidad que nos paga el 5%. En el segundo periodo las entidades pagan más y ahora la depositamos en una que paga 8%. Y en el tercer periodo conseguimos todavía una mejor tasa, una institución que nos ofrece 12%. ¿Cuánto tendríamos al final? Pues simplemente llamamos a la función vf.plan y escribimos los argumentos, el principal y luego la programación. Y la programación es la matriz que está compuesta por cada una de las tasas, en el orden en el cual se aplica. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y obtenemos el resultado. 12.700.8 soles. Ese es el resultado de nuestro ejercicio. Vamos a hacerlo manualmente. ¿Qué tendríamos que hacer? Llevar el principal primero al periodo 1. Entonces utilizamos la función vf simple, no la vf plan, sino la vf con la que ya hemos trabajado anteriormente. Como vamos a hacerlo periodo por periodo, porque tenemos distintas tasas. La primera tasa es 5%, el número de periodos es 1, simplemente estamos yendo del periodo 0 al periodo 1. No tenemos ningún pago porque solo estamos llevando un flujo de un periodo a otro. El valor actual es de 10.000 y en tipo 0 porque son flujos vencidos. Y obtenemos el resultado, aquí en negativo. Vamos a colocarle negativo al principal para que nos dé un valor positivo. Luego estos 10.500 tenemos que llevarlos al segundo periodo, nuevamente VF. La tasa ahora es 8%. El número de periodos es del periodo 1 al periodo 2, nuevamente tenemos un periodo. Pagos no tenemos. Valor actual es el periodo, los 10.500 hallados desde el periodo inicial hasta el periodo 1 y en tipo 0. Pero vamos a colocar aquí el signo negativo para que nos devuelva un valor positivo. Y estos 10.500 del periodo 1 llevados al periodo 2 nos dan 11.340. Ahora estos 11.340 los vamos a llevar al periodo 3. Nuevamente hallamos este valor. La tasa ahora es 12%. Número de periodos desde 2 hasta 3, nuevamente hay un periodo. No hay pagos, el valor actual es 11.340. Y en tipo 0, cerramos paréntesis y obtenemos 12.780. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El mismo resultado obtenido con vf.plan. Pero aquí nos ha tomado más trabajo. Hemos llevado el principal del periodo inicial al periodo 1, luego del periodo 1 al periodo 2 y luego del periodo 2 al periodo 3. Del periodo 0 al periodo 1, estos 10.000 se vuelven 10.500. Esos 10.500
al periodo 2 se vuelven 11.340 y esos 11.340 del periodo 2 al periodo 3 se vuelven 12.700.8, justamente lo que hemos hallado con vf.plan. Entonces veamos este recuadro. Estos 10.000 del periodo 0 al periodo 1 toman el valor de 10.500. Esos 10.500 del periodo 1 al periodo 2 toman el valor de 11.340. Y esos 11.340 del periodo 2 al periodo 3 toman el valor de 12.780. Entonces, de esta forma es como trabajamos con la función vf.plan. Nuevamente hay que recordar algo. Aquí estos periodos, periodo 1, periodo 2 y periodo 3, son homogéneos, es decir, podríamos considerar que son años, que son meses, que son trimestres, pero siempre tienen que ser iguales. No pueden ser distintos horizontes porque ahí ya no podríamos aplicar la función. Dicho esto, pasemos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función es RRI, que nos permitirá calcular la tasa de interés equivalente para el crecimiento de una inversión a la que se le han aplicado distintas tasas de interés. Esta función está muy relacionada con la función anterior, vf.plan. Y veamos los dos gráficos y lo entenderemos rápidamente. Vamos a repasar el concepto de tasa de interés equivalente. Si tenemos un principal en el periodo 0, al cual se van a aplicar distintas tasas de interés hasta el periodo n, de tal forma que hayamos un flujo, de tal forma que hayamos un monto al final del periodo. Este monto lo hemos hallado, como hemos dicho, con las distintas tasas de interés que se le han aplicado. Pero la tasa de interés equivalente lo que hace es uniformizar todas esas tasas y simplemente llevar ese monto que hemos calculado al periodo 0, pero ya no con cada una de las tasas, sino con una única tasa. Dicho de otra forma, nuestro principal lo tenemos que llevar al futuro con una única tasa, de tal forma que calculemos el mismo monto que hemos calculado con todas las distintas tasas. Esa tasa que nos permite, en términos matemáticos, encontrar los mismos valores es la tasa de interés equivalente. Vamos a volverlo a decir para entender el concepto. Tenemos un principal en el periodo 0 al cual se van a aplicar distintas tasas de interés, de tal forma que al terminar el último periodo obtenemos un monto. ¿Qué buscamos con la tasa de interés equivalente? Lo que buscamos es encontrar una igualdad que nos permita que ese flujo, ese monto en el periodo inicial, periodo 0, sea llevado con una única tasa, obteniendo el mismo monto que en el caso anterior con todas las tasas. Esto en términos matemáticos es posible y esto es lo que hace la función RRI, es calcular la tasa de interés equivalente a todas estas distintas tasas. Los argumentos que nos pide esta función es el número de periodos de la operación financiera, el valor actual o principal, así como el valor futuro o monto. Veamos la aplicación en la hoja de Excel. Tenemos nuevamente nuestro mismo ejercicio, los 3 periodos y las 3 distintas tasas. ¿Cuál sería la tasa de interés equivalente? Pues primero necesitamos calcular el monto, estos 10.000 soles, ¿cuántos se vuelven en el tercer periodo? Ello ya lo habíamos calculado con la función vf.plan. El principal era de 10.000 y la programación eran las 3 tasas. Y obteníamos como resultado 12.700. Entonces, vamos a calcular la tasa de interés equivalente. Para ello llamamos a la función RRI. El número de periodos es 3, el valor actual o principal es 10.000 y el valor futuro son los 12.700 calculados con vf.plan. Presionamos Enter y obtenemos 8.3%. ¿Qué quiere decir esto? Lo que nos está diciendo es que si estos 10.000 le aplicamos una única tasa por 3 periodos, obtendríamos 12.700. ¿Y cuál sería esa tasa? Pues 8.3. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a aplicar VF normal, ya no VF.plan. La tasa la tenemos aquí, es la equivalente. El número de periodos será 3. No tenemos pagos porque simplemente vamos a llevar esos 10.000 al periodo 3. El valor actual o principal es 10.000 y el tipo es 0 porque son flujos vencidos. Cerramos paréntesis, presionamos Enter y en efecto obtenemos los 12.700. Como hemos visto, ya hemos dicho más de una vez que si tenemos un número positivo nos va a devolver un negativo. Entonces vamos a colocarle negativo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Lo que tenemos es que estos 10.000 llevados al periodo 3 con una única tasa nos generan justo el mismo valor obtenido con las 3 tasas. Y eso sucede así porque estas 3 tasas equivalen a una única tasa de 8.3%. De esta forma es como utilizamos RRI. Pasamos a estudiar ahora nuestra siguiente función.